en el mundo del mercadeo, la clave del éxito radica en ofrecerle a los clientes lo que ellos desean. ¿No es así? Si prefieren hamburguesas más grandes y más jugosas, si prefieren bebidas con más variedad o variedades de sabores, lo que ellos quieran, cualquiera que sea la preferencia, la meta es darle lo que a ellos les gusta. Y vender, ¿no? Aumentar las ventas, ¿sí o no? Poco importa si la carne es completamente artificial o no es 100% natural, o si los jugos contienen sabores artificiales. Lo crucial es que el producto sea atractivo y sabroso, que la gente esté contenta en comprarlo. Lamentablemente, mis queridos hermanos, esta mentalidad consumista ha permeado el cristianismo moderno. Muchas iglesias han priorizado ese entretenimiento sobre la palabra misma de Dios, la enseñanza de ella, la exposición de ella. Se preocupan más por una atmósfera del culto, que si es demasiado formal, que si la música no es profesional, que si los mensajes parecen demasiado confrontativos, que por la fidelidad al Evangelio y a la palabra de Dios. Recientemente una iglesia envió un circular prometiendo una atmósfera informal y reposada con buena música de nuestra banda. Es atractivo eso, ¿verdad? Y luego decían, y aseguramos que los que asistan se divertirán. ¿Es eso lo que quiere el Señor a través de su palabra? Ojalá que la palabra del Señor haga llorar a muchos, en vez de tanto divertirse. Llorar delante de Dios al verse en la condición que estamos y de verdad la necesidad que tenemos. Hermanos, este enfoque quizás podría ser apropiado para eso que llamamos, esos lugares que le llamamos un café o alguna actividad de esa recreativa. Pero cuando se trata del llamado al Evangelio de Cristo, hermanos, estas prioridades son engañosas. Un cristianismo superficial, adaptado, vamos a decir, a las preferencias de la gente, pues lo que puede sí resultar muy atractivo, muy sabroso al paladar espiritual, pero carece de la verdad que alimenta el alma. Un evangelio moldeado por el gusto de la gente en lugar de la voluntad de Dios pierde toda su esencia y propósito. Lo que realmente importa no es la popularidad o cuánta gente les gusta el culto ni la comodidad, sino la proclamación genuina del mensaje de Cristo que transforma, que cambia nuestras vidas y que da vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Nada es más trágico, hermanos, que hacerle creer a alguien que está escuchando el Evangelio que le está rescatando del infierno cuando realmente están siendo descarriados. Es una falsedad devastadora que ofrece una falsa seguridad, mientras más bien alejan a las personas de la verdad. Dentro de ciertos grupos se promueve la idea de que Jesús solo desea el bienestar material y hasta físico de la gente o de los creyentes.
Y se les dice incluso que si no prosperan económicamente, si no tienen éxito, es porque no han creído lo suficiente o no han reclamado lo que les pertenece a ellos. Según esas enseñanzas, la salvación en Cristo se convierte, digamos, en una garantía de salud, de riquezas, de prosperidad, de felicidad terrenal, pero distorsionando el verdadero propósito del Evangelio. Hermanos, esta perspectiva se fundamenta en una psicología antropocéntrica que pone al ser humano en el centro y no a Jesucristo. En lugar de exaltar la soberanía y la gracia de Dios, glorifican más bien de manera a veces muy sutil al hombre y sus propios esfuerzos y habilidades. Es decir, se enfatiza en el poder del pensamiento positivo, y ya como hemos dicho otras veces, en el uso de esas palabras de fe como si fuera una fórmula mágica capaz de atraer el éxito y las bendiciones. Es decir, se usa la fe como una herramienta de autosuperación. Sin embargo, el verdadero evangelio, hermanos, no gira en torno a la exaltación del hombre, a que busque esos beneficios terrenales y demás. Todo lo contrario. El verdadero evangelio gira alrededor de la reconciliación con Dios por medio de Cristo, la transformación del corazón para que seamos más semejantes a Cristo y para que tengamos vida eterna. Un mensaje centralizado en el hombre y no en Cristo es un mensaje vacío, es engañoso, y lo que hace es privar a las almas de la verdadera salvación. No sé si algunos, aquellos que tienen cierta edad y anduvieron por acá, conocieron al famoso predicador Robert Schuller. Increíble. Recuerdo una vez que una hermana vino al pastor, oí tremendo mensaje de Robert Schuller. Yo le dije, sí, vuélvalo a oír la próxima semana y trate de escuchar a ver si él menciona la palabra pecado, si él menciona a Cristo, si menciona la cruz, si menciona el arrepentimiento. Y dígame cuántas veces las menciona. La señora vino la siguiente semana y dice, pastor, usted tenía razón, ni una sola vez. Robert Schuller, quien fue pastor de la famosa Catedral de Cristal, escribió un libro en el año 1984 titulado Self-Esteem, The New Reformation. O sea, la autoestima, la nueva reforma. Y el libro no es más que un esfuerzo por reemplazar lo que es el evangelio bíblico por un nuevo evangelio. Y les voy a leer una pequeña oración o frase que yo creo que lo condensa todo. Donde él dice, es precisamente en este punto que la teología clásica ha errado por su insistencia en que la teología debe ser teocéntrica y no homocéntrica. ¿Qué fenómeno es? Es decir, según Schuller, el primer paso es abandonar la teología clásica centrada en Dios y situarla por una teología enfocada en el hombre. Y este cambio de enfoque, pues claro que redefine el cristianismo, y por eso hemos visto, y a partir de ahí se vieron muchos cambios y muchas creencias que invadieron nuestras iglesias y la gente confusa. Pero desplaza por completo el propósito divino por una visión humanista. Ahora, lo más preocupante
es de que todas estas enseñanzas al final sugieren que aquellos que se vean así pecadores, necesitados de la gracia de Dios, como un mendigo que no tiene nada que ofrecer, buscando la misericordia de Dios, pues ese no tiene mucha o ninguna oportunidad para la gracia de Dios. Y esta idea, hermanos, contradice por completo el fundamento del Evangelio, que proclama que la gracia es precisamente lo que el pecador necesita. ¿Cuántos dicen amén ahí? Es la gracia de Dios, por gracia soy salvo. No es por otro medio. No es por otro medio. La Escritura enseña que el arrepentimiento y el reconocimiento de nuestra condición de Dios son esenciales en esa misma obra de la gracia de Dios, que nos transforma y nos cambia. O sea, reemplazar esta verdad con una perspectiva centrada en eso de la autoestima y el humanismo, pues distorsiona el mensaje del Evangelio. Cuán engañoso, ¿verdad?, son estas enseñanzas. Miren, hermanos, no nos sorprenda, porque miren lo que la Biblia dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice que hay que hacer con esto? No los escuches, no pierdas tiempo con eso. Claro, los pastores tenemos que oírlos y tomar nota y saber a veces que a veces tenemos que enseñarle a la congregación. Pero el lema de esto es: logre lo que usted quiera, en vez de decir algo así, déjalo todo por Cristo y deja que Cristo haga lo que Él quiera contigo. Miremos en primer lugar en esta mañana algunas palabras duras de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, déjeme decirle, en Lucas 9 penetra hasta la médula, ¿no?, en cuanto a la esencia del cristianismo. Noten lo que Cristo le dijo a la gente después de aquel milagro. Recuerda aquel milagro de alimentar a 5,000 personas. Fue tremendo milagro. El Señor les dijo, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Tercero, sígame. Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice la palabra, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Así que es muy sencillo, hermano, muy sencillo. Cualquiera que quiera seguir a Jesucristo hasta el reino de los cielos tiene que enfrentarse a 3 mandatos principales. Niégase a sí mismo. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho tú? ¿Te has negado a ti mismo para seguir a Cristo? Toma tu cruz cada día a seguirle. No importa cuántas excusas, cuántos problemas, cuántas dificultades en el trabajo, enfermedades, pruebas, lo que sea. Sigue a Jesucristo. ¿Lo estás haciendo? Así que déjenme decirle, estas palabras pueden sonar bonitas y fáciles, pero realmente no son fáciles de asimilar para ponerlo en práctica para el hombre natural. No son agradables para el paladar espiritual. Así como los alimentos. A veces esos alimentos que no tienen buen sabor son los buenos, ¿no?
Qué bueno sería que todo eso que es malo, que engorda, que tiene grasa, que tiene mucha azúcar, qué bueno sería que todo eso sería bueno para la salud, que nos fortaleciera. Oye, que comiéramos de todo eso, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas cosas que no tienen buen sabor son las que nos convienen. ¿Sí o no? Digan la verdad. Cuando Dios te está limpiando, lo hace así. Porque conmigo ha pasado. Y hay cosas en la palabra que no nos suenan muy bien, pero nos conviene, es bueno para nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a Mateo 10:32, miren lo que dice el Señor, palabras duras del Señor Jesús. Dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, quiero decirle que confesarle no se limita a simplemente pronunciar palabras. Eso lo puede hacer cualquiera. Y mucho más en un ambiente de iglesia y de culto y entre cristianos. Tiene que ver con respaldar la confesión con la misma vida. O sea, no basta con decir que Jesucristo es mi Señor o es el Señor, si nosotros no deseamos vivir para agradarle a Él, para obedecerle a Él. Si usted dice Cristo es mi Señor, realmente se supone que usted esté diciendo yo quiero agradarle a Él, yo quiero obedecer a Él, porque Él es mi Señor, ¿no? O sea, debe de haber una coherencia o una concordancia entre lo que usted habla y lo que usted hace. Miren también otras palabras duras que encontramos en Mateo 10:34, a continuación, mejor dicho, dice, no penséis que he venido para traer paz. Oh, ¿cómo es esto? ¿Acaso no dijo Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy? Sí, al alma, al corazón del creyente, pero esto tiene que ver con la relación entre aquellos creyentes y aquellos no seguidores de Cristo. Entre los que son y los que no son, dice, no he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Y así la sufrieron los primeros cristianos en gran manera. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y con la suegra no hubiera querido tener problemas, ¿verdad? Eso sería terrible, tenerla de enemigo. Tener una suegra de enemigo, bueno, eso lo puso ahí el Señor Jesús, no lo dije yo. Pero si nos toca tener a una suegra enemigo, porque Jesucristo hay que hacerlo, ¿no? Y por lo menos que no nos cocine, no va a hacer que nada. Está bromeando. Y como dice después, dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Empieza por ahí a veces, hermano, a veces empieza por ahí. Y se sufre mucho, porque el esposo no es creyente, porque los hijos no son creyentes, porque los padres o porque... Entonces, hermanos, esa es una realidad. Aquí no estamos viendo una invitación amistosa del Señor Jesús. Lo que estamos viendo es una advertencia. Si vienes a Cristo, tal vez las cosas no vayan a estar mejor en tu casa, en tu familia. Tu fe en Cristo puede producir hasta división en tu familia. Si le das tu vida a Jesucristo, puede haber un golfo impasable entre tú y las personas que tú conoces y que no siguen a Cristo. Así que es importante, hermano, estar dispuestos a sufrir, a darlo todo por Cristo, por la causa de Cristo. Claro, que no sea el sufrimiento por causa nuestra de que hemos sido nosotros difíciles con la gente. No, hay que tener cuidado con eso, porque la Biblia habla del tropiezo de la cruz, pero no que los cristianos sean tropiezos. No, es decir, el tropiezo de la cruz es por la fe en Cristo, por seguir a Cristo, por nuestra santidad. Si tenemos que sufrir, sufrimos, pero serle fiel al Señor. En el versículo 37 añade, estamos siguiendo ahí cada versículo, dice, el que ama a padre o a madre, miren si esto no es duro, el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice, hermanos?
no es digno de mí. El que ama, ahora más difícil para los, miren, el padre o madre, el que ame a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Wow. O sea, usted no puede amar a ninguna otra persona más que al Señor. Y cuando usted logra esto, de verdad usted puede decir, Jesucristo es mi Señor. Yo sigo a Cristo. ¿Estás allí o no estás allí? El versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Jesucristo? Porque déjeme decirle una cosa, cuando Jesús hablaba de cruz, la gente en ese tiempo entendía muy bien de qué estaba hablando, porque las cruces allí se identificaban ¿con qué? Con la muerte. Esta gente sabía que Jesús estaba hablando de estar dispuesto a dar la vida por él. Si uno no está dispuesto a tener conflicto con el mundo por seguir a Cristo, entonces no es digno de él. Y dice el versículo 39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, hallará. Entonces, hermanos, esto hace como un eco de Lucas 9, ¿no? Tiene que ver con el perder o estar dispuesto a dar toda la vida por Cristo. Créanme, esto no es teología antropocéntrica, como decía Schuller. Esto es teología cristocéntrica. Es decir, le doy todo a Cristo, cueste lo que me cueste, aunque sea mi vida. Pero le sigo al Señor. Pero hermanos, pensemos en nosotros, porque aquí no tenemos una persecución física de esas grotescas como podemos leer de los primeros años del cristianismo. Pero piense a ver cómo está su sacrificio por Cristo. ¿Cómo está viviendo usted en vida para servir al Señor y agradarle al Señor? Allí está la pregunta. Ahora, vamos al segundo punto. Miremos al verdadero evangelio, ¿no? Según Jesucristo, en Marcos 10, capítulo 17. ¿Recuerdan esa historia, no? El joven dirigente de la sinagoga, un joven rico, se acercó y dice la historia que corriendo, o sea que tenía hasta un sentido de urgencia. Es bueno tener un sentido de urgencia para las cosas espirituales, ¿no? Hay gente que tiene un sentido de urgencia para otras cosas, pero para las cosas de Dios no. Pero este joven parecía tener un sentido de urgencia y viene y le dice al Señor, Maestro bueno, y hasta se le arrodilla y todo adelante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¡Wow! ¡Qué prospecto este! ¿Verdad? Los pastores que tenemos aquí, qué bueno que entre aquí a la iglesia alguien que diga esto. Aquí estoy, ¿qué tengo que hacer para la salvación? ¿Qué tengo que hacer para ser miembro de esta iglesia, para ser fiel, para seguir a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Tremendo prospecto. ¿Qué le dirían ustedes? Venga, vamos a tener una oración. Oramos y llene esta tarjeta. Venga a todas estas actividades. Tremendo escenario aquí para la evangelización personal. Pero ¿saben qué? Cuando analizamos la forma en que Jesucristo evangelizó, si fuéramos a ver ese resumen para escoger a un ministro de evangelismo de una iglesia, lo descartamos, decimos, no, este hombre no califica. Porque este hombre lo que hace es espantar a la gente. No. Nosotros queremos a alguien que más bien atraiga a la gente con palabras lindas, ¿no? Pero el Señor no hizo eso. En vez de decir cosas lindas, lo confrontó a él para que él viera su propia condición, para que viera que era un pecador. Esto era para probar si de verdad tenía convencimiento de que él necesitaba arrepentimiento y misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo el Señor? Primero el Señor le mencionó varios de los mandamientos, o sea,
no matarás, no adulterarás, no dirás falsos testimonios, o sea, una serie de mandamientos. Y el hombre, rechazando la idea de que él era pecador y que necesitaba arrepentimiento, pues más bien se jactó de haber cumplido todos los mandamientos. Le dijo el Señor, no, todo eso, yo estoy al día estoy con eso, he cumplido todo eso, no he faltado ni uno solo, ni a uno había faltado. Y ustedes saben que la Biblia dice que si usted falla en uno, ya lo fallaste en todo, ¿no? Porque de alguna manera u otra se conectan. Y entonces pensaba él que él era un tremendo candidato para entrar en los reinos de los cielos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Ay, mi madre. Miren esto, hermano. El Señor, en vez de pasarle la mano, en buscar la manera de animarlo para que lo siguiera, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, quédate sin nada. Dalo a los pobres. Entonces, dos cosas. Tendrás tesoro en los cielos y tendrás que venir y seguirme por el resto de tu vida, aunque te cueste la muerte, tomando tu cruz. ¿Cómo? O sea, Jesús hizo que saliera a relucir la falsedad de su justicia propia. Como la gente se cree bueno, ¿eh? Y luego dejó a descubierto que amaba el dinero. ¿Y saben lo que dice la Biblia del dinero? Que el amor al dinero es ¿qué? Ustedes se lo saben. Es la raíz de ¿cuántos males? Entonces se conectaba con todas las desobediencias habidas y por haber. Es la raíz de todos los males y amaba el dinero, creía en el dinero. Ese era su Dios, confiaba en el dinero como la fuente de felicidad. Así que él quería, por un lado, sí que Jesús le enseñara cómo llegar al cielo, tener vida eterna. Pero cuando Jesús le mostró el precio, no pudo. ¿Y saben lo que quiere decir esto? Que nadie puede. Si Cristo nos muestra el precio, nadie puede. Y el asunto no era que Él realmente vendiera todo lo que Él tuviera, sino que Él se viera pecador, incapaz de poder agradar a Dios con su propia justicia, que era indigno, necesitado de misericordia y de la gracia de Dios. Así que tenía que estar dispuesto a escuchar la voz de Cristo y someterse a Él. Tal vez el Señor no le pida a usted estas cosas de que véndalo todo, dárselo todo a los pobres, ¿no? Pero el Señor sí te dice, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por mí? ¿De verdad? ¿Has pensado más en mí que en todas las cosas que tú tienes y en todo lo demás? ¿Me amas por encima de todas las cosas? El joven no quiso hacer ni uno ni lo otro, ni reconocer su pecado, ni negarse a sí mismo. ¿Y qué pasó al final de la historia, hermanos? Qué triste, ¿verdad? Dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue ¿cómo? ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, tenía mucha riqueza. O sea, prefirió, vamos a decir, aferrarse al engaño de su justicia propia, de retener su dinero, sus posesiones, que tener a Jesús y tener la vida eterna. No tenía ningún interés en negarse a sí mismo, por consiguiente era indigno de ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Él simplemente vio a Cristo como una meta más, como algo que podía añadir, quizás algo que podía conseguir con su propia habilidad, o el reino de los cielos con su propia habilidad. Pero hermanos, la Biblia enseña que la salvación no es por ninguna fórmula de lo que el hombre pueda hacer, es por la gracia de Dios. Y cuando ocurre la gracia de Dios, entonces hay cambios en el hombre. Como la historia de aquel cobrador de impuestos.
Zaqueo, ¿recuerdan? Cuando fue cambiado por Cristo, dio todo el dinero. No solo le dio a los que les robó, le dio a los pobres. Es decir, cambió su corazón. Hay otro ejemplo más en Lucas 9:57, donde Jesús va caminando con algunos de los seguidores. Había mucha gente que seguían a Jesús al principio de su ministerio. Y miren qué buen prospecto parece este otro. Dice, te seguiré donde quiera que vayas. Qué bueno es esto. ¿Cuántas personas no han llegado a la iglesia y han dicho así al Señor, Señor, te voy a seguir? O han venido al pastor y dice, pastor, aquí voy a estar para lo que usted me necesite. Voy a estar sirviendo, voy a ser fiel, voy a esto, voy a lo otro. Ahora Jesús no le dijo, ay, qué bueno, vamos, móntate conmigo en la limusina. Vamos a esta noche al hotel Ritz-Carlton y allí nos vamos a reunir con los grandes y te voy a regalar 3 noches gratis. ¿Saben lo que el Señor le dijo a este hombre? Todo lo contrario. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre tiene menos que la zorra y que las aves, porque no tengo propiedad propia, no tengo dónde recostar mi cabeza. El Señor sabía lo que él estaba buscando. Jesús no le dijo, sígame y vas a ser feliz, vas a tener salud, vas a tener riqueza, vas a triunfar en este mundo. Simplemente le dijo, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza, si me vas a seguir más bien te va a costar a ti sacrificio. No esperes comodidad, no esperes una vida fácil. Y la historia continúa en el versículo 59, que es diferente al Evangelio de Prosperidad, ¿no? Como dicen que si usted declara las cosas correctamente va a tener prosperidad. Dice Lucas 9:59, nos enseña, y dijo a otro, sígame. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. En este caso Jesús es el que le dice a la persona, sígueme. Qué bueno, ¿verdad? El Señor llama a seguir. ¿Por qué? Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Sígame. Hay mucho que hacer aquí, en la obra del Señor. Hay mucho que dar. Pero el hombre miró el asunto y dijo, no, espérate, yo tengo que esperar después, en otro momento, porque ahora yo necesito esperar que se muera mi padre y colectar la herencia. O sea, el hombre no está diciendo que tenía que ir a un funeral. El padre, la implicación aquí es que no se había muerto, sino que tenía que esperar que ocurriera la muerte del padre. El Señor no le prohibió ir a un funeral. Lo que pasa aquí es que él calculó, probablemente dijo, si yo sigo a Jesucristo, mi padre me va a despreciar y no me va a dar la herencia. Y como Jesús, ya oí que Jesús no tiene nada que darle a nadie de riqueza, pues prefiero esperar un poco de tiempo. Hermanos, ¿cuántas personas por algún motivo dejan de adorar a Dios y se alejan del Señor? ¿Cuántas excusas, cuántos motivos? Cada cual con su asunto, pero es porque de verdad no ponen al Señor por encima de todas las cosas. Este también perdió la salvación. ¿No? Seguir a Jesús no es un asunto de autoestima, mis queridos hermanos, sino más bien de estar hastiado al ver nuestros propios pecados, estar consciente de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, estar consciente que Él es el único redentor, Dios poderoso, misericordioso, y estar dispuesto a dejarlo todo por Él. ¿Estás dispuesto en esta mañana a dejarlo todo por Jesucristo? ¿Estás dispuesto? El Evangelio de Juan, capítulo 12, dice, el Señor, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que si vas a tener frutos, tienes que dar tu vida a Jesucristo. Es decir, cueste lo que cueste, te va a costar toda la vida estar dispuesto a seguirlo y a morir cada día por Cristo. El que ama su vida, dice, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto todo está dentro del mismo contexto.
No es que usted se odie a usted, sino que usted esté dispuesto a poner a Cristo por encima de sus deseos, de sus anhelos, de todo lo que usted pueda querer o tener como voluntad suya. La voluntad del Señor primero. Así que el Señor, estoy seguro que no le va a quitar a usted todo su dinero, no le va a quitar a su cónyuge, no le va a quitar a su familia, pero el Señor sí pide que estés dispuesto a darlo todo por Él. ¿Estás dispuesto en esta mañana, mi querido amigo, mi querido hermano? Si quieres seguir a Jesucristo hasta el cielo, dice la palabra, niégate a ti mismo, tome su cruz y síguele. Eso no se vende por ahí tan fácil. Hermano, no es un brillante mercadeo esto, porque el asunto de la negación de uno mismo es quizás una de las cosas más difíciles para el ser humano. El negarse a uno mismo. Esto es una cosa muy, muy difícil, pero es la verdad revelada por Dios. Y quiero terminar con estas otras ideas en breve. Hay una puerta angosta, ustedes lo saben, ¿verdad? El Señor lo dijo para entrar al cielo. La humanidad quiere gloria, quiere riqueza, quiere salud, quiere felicidad. Queremos que se nos quiten todos los problemas. Qué bueno sería eso, ¿eh? Pero si se nos quitan todos los problemas, ¿qué pasa con nosotros? Yo creo que hice esa pregunta el miércoles. Y creo que fue el hermano Antonio que dijo, no estuviéramos aquí. Si Dios nos quita todos los problemas, nos olvidamos de Dios. Nos creemos que podemos lograrlo todo por nuestra propia cuenta. Queremos, hermanos, que tener la corona, pero sin la cruz. Queremos que las palabras de salvación sean palabras fáciles. Pero mire el Señor lo que dijo en Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ¿cuántos? Muchos son los que entran por ella. Entienda que está hablando en un contexto de gente religiosa, o sea, no le está hablando a un mundo allá afuera que nunca ha oído de Dios, le está hablando a gente muy, muy religiosa y que andan por esa puerta ancha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos dice que entran por ella? Hermano, esto es algo serio. O sea, la connotación aquí de esta palabra estrecha es constrictiva, es angosta, es muy, pero muy reducida. Es decir, usted no puede llevar nada con usted para poder pasar. Porque si usted está agarrado a algo, usted no puede pasar. Hay que despojarse de todo. Y con razón dice, pocos entran por ella. ¿Has llegado a ese punto en tu vida que dices, lo dejo todo por Cristo, le sigo al Señor? Hay un costo a considerar, mis queridos hermanos. En Lucas 14 dice la palabra del Señor: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuánta gente comienzan bien en las iglesias? ¿Cuánta gente se cogen ese impulso tremendo, se emocionan y luego absolutamente nada, no edifican, no edifican? ¿Lo has tomado en cuenta? ¿Has tomado esto en cuenta en tu vida? Más o menos la misma idea vemos acá en Lucas 14, dice, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Dice, y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada
y le pide condiciones de paz. O haces la paz con el que es tu enemigo, o te preparas para conquistarlo. Una de las dos. Hermanos, calculen bien el precio si estamos siguiendo a Cristo de todo corazón. Cualquiera, dice el Señor, yo creo que ya terminamos, este texto yo creo que lo resume todo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿escuchó bien? No puede ser mis discípulos, mis queridos hermanos. Bueno, amados hermanos, el Señor lo dio todo por nosotros, ¿sí o no? Nos toca ahora, de verdad, si estamos en Cristo, a dar todo por Él. Esta es la realidad. Él fue el ejemplo. Es la actitud como el himno ese que se canta que dice: dejo al mundo y sigo a Cristo. Seguimos a Cristo hasta el final. No se trata de ti tanto como del Señor, de honrarle a Él, de glorificarle a Él con nuestra vida. Pero eso sí, esté seguro que tendremos nuestra recompensa. El Señor va a recompensar a los suyos. De eso puede estar seguro. Y también podemos estar seguros, como nos dice el Salmo 23, que aunque pasemos por los valles de sombras de muerte, Él estará con nosotros y que nada nos faltará. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y que verdaderamente sigamos a Cristo.